En mi debate anterior, mi postura fue a favor de que el lenguaje era innato, además de que en nuestro ser había algo biológicamente programado para hacer nuestro propio uso del lenguaje. Ahora puedo notar ciertos argumentos en contra que me hacen cambiar de opinión, ya que es verdad que los seres humanos nacemos con ciertas cualidades para poder comunicarnos, pero esta comunicación carece de la complejidad que tiene el lenguaje y necesitamos un entrenamiento dirigido al lenguaje para poder comprenderlo. La comunicación es innata en los seres humanos. La comunicación, no el lenguaje, ya que somos seres sociales por naturaleza, pero como esta comunicación no era muy comprensible, tuvimos que desarrollar el lenguaje para poder transmitir conceptos más complejos y pensamientos internos. Aristóteles decía que el ser humano es un ser social por naturaleza, y el insocial por naturaleza y no por azar, o es mal humano o más que humano. La sociedad es por naturaleza anterior al individuo. El que no puede vivir en sociedad o no necesita más para su propia suficiencia no es miembro de la sociedad, sino una bestia o un dios. Sabiendo que la sociabilidad es importante para los seres humanos, debemos saber que la sociabilidad conlleva comunicación y lenguaje. Según Edward Sapir, profesor de la Universidad de Chicago, quien fue uno de los primeros en investigar las relaciones entre el lenguaje y la antropología, decía que el lenguaje es un método exclusivo del ser humano, no es instintivo, sino voluntario, que sirve para comunicar ideas, emociones y deseos a través de un sistema de símbolos deliberadamente producidos, como resultado de un proceso cultural y social. La poca diferencia entre un animal y un niño con falta de lenguaje es que este lenguaje necesita un razonamiento, ya que no sale por mero impulso, para que la sociabilidad pueda ocurrir, pues esto requiere de algo tangible como las palabras y las letras para describir lo que el interlocutor quiere expresar en su mensaje. Noam Chomsky, un escritor americano y lingüista norteamericano, quien mencioné en mi postura pasada, decía que el lenguaje sirve esencialmente para la expresión del pensamiento. Además, en su libro sobre lenguaje y responsabilidad, dice que el niño, colocado en una comunidad lingüista, se presenta con un conjunto de frases limitadas, imperfectas, fragmentadas, etc. A pesar de esto, en muy poco tiempo logra construir la gramática de su lengua y desarrolla un conocimiento muy complejo. Un ejemplo de esto es cuando un recién nacido está desprovisto de cualquier conocimiento de la lengua y por lo tanto tiene que aprender los símbolos producidos por la raza humana, creados para expresar libre y claramente lo que está en su mente. Mientras tanto, su único canal de comunicación es el llanto. Este canal es defectuoso, ya que solo es un indicador de que algo le molesta al bebé, pero no hace una especificación relevante de lo que es la causa de ello, una especificación que podría llevarse a cabo con el lenguaje. Podemos ver, después de este ejemplo, que el ser humano tiene la necesidad de comunicarse por su naturaleza social, pero es a través del razonamiento, una herramienta intelectual importante que nos permite hacer menos abstracto el uso del sistema simbólico que conocemos como lenguaje. Mediante los bebés crecen, ejercitan sus cuerdas vocales haciendo sonidos indistinguibles, para poder desarrollar la capacidad de relacionar sonidos con palabras reales. Es indispensable la presencia de un adulto que habla y describe con el bebé, para que de esta manera el bebé pueda comenzar a aprender el lenguaje hablado a través de la imitación. Si un adulto no estuviera presente en este proceso, el bebé nunca sería capaz de relacionar sus pensamientos con palabras, entonces esto haría que los sonidos del bebé sean incomprensibles. También debemos tomar en cuenta que los bebés relacionan los sonidos con cosas, pero el significado de un cierto sonido no va a ser el mismo sonido para otro bebé, ya que, como podemos ver, en nuestra edad adulta experimentamos una situación similar, pues cuando escuchamos a una persona de otro país que habla otro idioma, podemos ver, por ejemplo, hola en inglés no tiene el mismo sonido que en español, que es hola, y en inglés hello. Aunque esta palabra tiene el mismo significado, no entendemos lo que el otro quiere decir. Mediante el entrenamiento que tenemos por medio de la imitación, fortalecemos y adquirimos habilidades para hablar, escribir y hacer signos, además de mensajes comprensibles. Otros factores que nos ayudan a desarrollar el lenguaje son los estímulos biológicos que tenemos.
Un ejemplo claro es cuando una persona toca algo realmente caliente, la persona inmediatamente quita su mano. A través de esta acción, la persona no comunica palabras, sino signos que muestran que el objeto estaba caliente. El mensaje en este caso en particular es claro y comprensible porque la mayoría de las personas responden de la misma manera a este tipo de estímulos. Pero cuando realmente necesitamos el lenguaje es cuando queremos describir características del mundo, expresar conocimiento y describir actitudes, creencias, etc. Ningún animal, además de nosotros, tiene uso del lenguaje, y esto es gracias a algunas características propias como las que postula Mark Hauser, científico de la Universidad de Harvard, con gran prestigio en psicología y biología evolutiva. Estas habilidades propias son el combinar diferentes tipos de conocimientos para crear, registrar y transmitir nuevos conocimientos, aplicar los conocimientos a la resolución de problemas, además de crear y entender representaciones simbólicas con el uso de los sentidos y establecer un pensamiento de acuerdo a la información recolectada. Esto significa que utilizamos la razón para hacer uso de nuestro lenguaje. Entonces, si nadie nos enseña a usar la razón, ¿cómo es que comprendemos el lenguaje? Los niños imitan sonidos, pero esto no funciona para aprender el lenguaje, ya que el estímulo que reciben los niños de los padres carece de una gramática compleja, pero aún así los niños sí logran desarrollarla en un corto tiempo. Cuando los niños van creciendo van formulando su propio uso del lenguaje y sus respuestas propias. Además, nosotros podemos notar el parecido desarrollo lingüístico entre niños de la misma edad, aunque la lengua sea diferente. Noam Chomsky dijo que el cerebro humano contiene un conjunto de reglas para organizar el conocimiento del lenguaje. Por lo tanto, es posible pensar que en todas las lenguas tienen una básica estructura en común, una gramática universal, o el hecho de que el lenguaje ya está desde que nosotros nacemos y hacemos presencia en nuestro mundo. Podemos decir que como seres humanos respondemos a ciertos estímulos de la misma manera. En esos casos, el mensaje que comunicamos es claro. Pero cuando queremos expresar nuestros pensamientos, es importante aprender el idioma imitando el sonido o símbolos para que podamos expresarnos de una manera más clara y comprensible para cualquier persona. Con esto podemos entender que el lenguaje debe tener una estructura para que pueda ser completamente comprensible para todos, por lo que debemos ser entrenados para poder entenderla más fácilmente. Y esto no llegara a suceder, no habría un lenguaje como tal. Solo existiría una comunicación con carencia de mensaje que apenas podríamos comprender.